Buenas tardes. Bueno, nos volvemos a encontrar entonces para trabajar esta semana la unidad 5, que se llama la dominación helénica. Ya estamos entrando en la última etapa del Antiguo Testamento para llegar a la etapa de los romanos y de Jesús. Si hablamos del helenismo, la figura representativa y central es Alejandro Magno. Palestina, en torno al helenismo, va a tener varias encrucijadas y una de ellas es su identidad, porque va a estar en una prueba importante. ¿En qué consiste el helenismo? Fundamentalmente hablar griego, comportarse, los modales, ser como griegos. El periodo del helenismo es posterior a Alejandro Magno, o sea, él muere en el 323 y va a durar más o menos hasta el siglo II después de Cristo. ¿Cuál es la característica? Es una expansión imperialista de lo griego como elemento civilizador. El helenismo es propiamente un tema de difusión del espíritu griego, de la lengua, de la cultura, justamente en todo el espacio oriental. ¿Y qué supone? Una universalización de esta cultura que está vehiculizada especialmente por el idioma común. Esto a través de un proceso histórico, en donde el imperio macedonio se va descomponiendo con distintas fases. Primero se desmembra, después está la conquista de Grecia, de Roma, hasta que surge el Imperio Romano. En el segundo punto ustedes tienen a un título que dice Alejandro Magno y el helenismo. Para Medio Oriente es una novedad del espíritu griego. A partir del 333, donde Alejandro Magno derroca a Darío III, persa, se va a abrir camino hacia Egipto y entonces de a poco van a empezar a ir dominando todas las poblaciones palestinas. ¿En qué consistía este modo de llegar de Alejandro Magno? Él tenía un modo de ver la conquista particular. Todos los hombres son ciudadanos de una misma polis, de un mismo cosmos, y están llamados a reconocer a la ley universal dada por Dios. Esta perspectiva tan amplia, tan cosmopolita, hace que muchos griegos emigren, ¿no? Emigren hacia el mundo que iba conquistando Alejandro Magno. Entonces fundan ciudades, difunden la cultura, la lengua, enseñan filosofía, erigen teatros y gimnasios. Esto es recibido en general por los judíos muy bien. Algunos se sienten atraídos por la novedad y dejan lo propio. Otros toman algunas costumbres y surge un nuevo sincretismo que ya hemos visto que ha sucedido en la monarquía y después. Y también hay quienes lo rechazan abiertamente porque sienten que pone en peligro su identidad y su fe. Cuando muere Alejandro Magno en el 323, no deja herederos. Entonces los heredan un grupo de generales del ejército, los diadocos. Después de varias peleas entre ellos, quedan tres: Ptolomeo I, Antígono y Antíoco I Soter. Acá van a venir dos dominaciones griegas. Una va a ser la dominación lágida, que va a estar representada por todos los Ptolomeo. Es un tiempo de bonanza para los judíos, donde se respetaban sus creencias, tenían una cierta autonomía. Pero cada vez se acentuaba más los prohelénicos, los judíos prohelénicos, o sea que estaban a favor
de este espíritu griego, y los antihelénicos. Durante la dominación seleucida, que más o menos es en el 190 a.C., comienza con Antíoco III, que derroca a Ptolomeo IV, ayudado por la misma gente de Judea. También es una etapa de transición de paz para los judíos. Pero a Antíoco III lo sucede Antíoco IV Epifanes, quien va a ser nefasto para los judíos, hiperhelenista, y lleva la situación hasta el extremo. Se prohíbe fomentar el judaísmo, la lectura de la Torá, la observación del sábado, las prácticas de la circuncisión. O sea, esto lleva a que estos dos grupos, prohelenistas y antihelenistas, se enfrenten entre sí. En el año más o menos 168, Antíoco IV erige una estatua de Zeus, o sea, una divinidad griega, y sacrifica cerdos, que esto era contra lo que pensaban los judíos, en el templo judío. Esto es lo que en el libro de Daniel y otros libros que reflejan esta etapa se llama la abominación de la desolación. Esta situación va a generar una rebelión armada en los judíos. Acá llegamos entonces a la quinta parte, que es los macabeos y asmoneos. Bueno, a partir de un sacerdote, Matatías, con sus hijos, empieza la rebelión contra los seleucidas, que eran el grupo de los griegos que estaban dominando Judea. Logran tomar Jerusalén, realizan la purificación, la dedicación del templo, se vuelven a las funciones litúrgicas. Le va a suceder uno de sus hijos, a Matatías. Así entonces va surgiendo la dinastía macabea-asmonea. Esto va a llevar una serie de peleas, de matanzas, hasta que continúa con los asmoneos, y aquí es donde más o menos en el año 40 antes de Cristo surge Herodes I el Grande, exactamente en el año 37. Este Herodes el Grande tiene 3 etapas. La primera del 37 al 27, a donde mata a Aristóbulo III, hermano de su esposa, a Hircano II, abuelo de su esposa, a su esposa. Él lo que busca en este periodo es afianzar su poder. Estamos hablando de Herodes I el Grande. No es el del tiempo de Jesús, ya vamos a llegar. Del 27 al 13 antes de Cristo, él lo que busca es gran prosperidad. Entonces por eso hace grandes construcciones. El Palacio de Jerusalén, amplía el templo, la Torre Antonia, que después en la época de Jesús va a tener mucha importancia. Por supuesto que esto genera un gran descontento en el pueblo, porque la política era muy servil y los impuestos muy altos. En la tercera etapa, del 13 al 4 a.C., empiezan todos los conflictos de sucesión. Lo reparte entre sus 3 hijos, pero a su vez mata a otros hijos que pretendían el trono: Arquelao, Antipas y Filipo. O sea, estos van a ser los que sí van a estar en el tiempo de Jesús, estos 3 hijos. Todo
Todos estos relatos los encontramos en el libro de Esther, en el libro de Judith, en Primera y Segunda Macabeos y en la segunda parte de Zacarías como profeta. En este tiempo de tanta crisis se va desarrollando un género literario que es la apocalíptica. Es propia de los tiempos de crisis. Tiene una visión pesimista del mundo. Tiene una concepción dualista, o sea, ve la realidad, los periodos de la historia como divididos en eones, que son grandes periodos de la historia. Uno está dominado por el pecado, por la impiedad, y cuando éste termina, viene un nuevo orden de la creación, de la restauración cósmica, que es lo que en la Biblia figura como cielos nuevos y tierra nueva. O sea, se refieren a esta visión apocalíptica de dualista, de dos grandes momentos. Entonces, en esta nueva etapa de cielos nuevos y tierra nueva, la salvación sale de la historia, ¿no? Es la acción de Dios la salvación, quien va a intervenir haciéndose cargo de las situaciones adversas y de opresión. Esta acción de Dios adquiere la forma de una batalla escatológica. Escatológica es el final de los tiempos, donde los ángeles derrotan a los opresores. El triunfo de Dios va a conllevar un juicio a los poderes opresores condenados eternamente, y los justos que fueron perseguidos van a ser premiados. Este género literario apocalíptico tiene una visión determinista, entonces por eso es como que prevé de antemano. La finalidad que busca este género literario es dar esperanza, ¿no?, en medio de toda la crisis e invitar a una fe total en Dios. Los escritos normalmente tienen tienen forma de visiones. En el Nuevo Testamento, la Apocalíptica, el libro del Apocalipsis, refleja este género literario. Bueno, lo que no les dije antes fue que los asmoneos, que continuaron a los macabeos, que eran los hijos del sacerdote Matatías, van a estar en el poder desde el 134 hasta que llegan los romanos, que en realidad en las peleas que tienen los distintos reyes en este periodo asmoneo, van a ir de a poco como dando lugar a que Roma pueda ser un mediador, hasta que finalmente en el 63 Roma entra en Jerusalén y al templo incluso. O sea que ahí es la entrada propiamente de Roma en las tierras de Palestina. Bueno, hasta aquí, muchísimas gracias y espero haber sido lo suficientemente clara. Que tengan una hermosa semana.